¿Qué tal, bikers? ¿Cómo están? El día de hoy quiero compartir con ustedes una historia que recordé ahorita que estaba generando contenido, que en este momento me da risa, pero que cuando me pasó me generó mucho estrés, tensión. De hecho, no iba yo solo, iba con mi pareja. Para los que no saben, yo viví en Asia por prácticamente 3 años, 3 años y medio, y aproveché bastante para viajar, para conocer y más que todo para andar en moto. Habían muchos de los viajes en los que una parte del viaje alquilábamos una moto y empezábamos a rodar por las ciudades, por las playas, bueno, dependiendo del sitio en el que estuviéramos. Esta situación nos pasó en Tailandia. En ese momento, me imagino que aún debe aplicar igual, en Tailandia se conduce por la izquierda. Entonces, primer tema en el que mi cerebro estaba hackeado 100%. Yo lo había visto antes en Londres, pero nunca había conducido en un tema que fuera manejar por la izquierda. Primer punto, motocicleta, imagínate vos siempre saliendo y ahora miras para la derecha, miras para la izquierda, para dónde sales. Habían lugares en los que cuando tenías que salir y cruzar las dos calles para luego ir a la derecha en vez de ir a la izquierda. Bueno, imagínense todo este salpicón en la mente que ustedes podrían generar después de más de 20 o 25 años conduciendo de una manera y ahora simplemente tienes que decirle a tu cerebro que vas de otra manera. Pero porque me da risa la experiencia y que es lo que les quiero compartir con ustedes. No solo fue el tema del cambio de mindset o de configuración mental para poder manejar la motocicleta, sino que adicionalmente en esos países hay muchísimas motos. O sea, estábamos en una ciudad, era muy concurrido y obviamente yo le llamaría como algo así como enjambres de motocicletas o sí, es prácticamente un enjambre, es prácticamente como, no sé si ustedes han visto esos videos cuando hay tiburones y aparecen exactamente así los cardúmenes de animales o de peces que se van a comer. Pues algo así era. Era simplemente muchísimas motos que se movilizaban. Yo simplemente logré controlar mi cerebro para manejar por el lado izquierdo, seguir toda esa lógica, pero era parte de un enjambre. Llegamos a una rotonda, a un round point o a una circunferencia. Primer punto, su cerebro está bloqueado porque ahora voy a girar por la izquierda, pero también tengo que después salir. Bueno, imagínense eso. Pero lo más importante era que iba con mi esposa. Ella generalmente iba generando el contenido en la parte de atrás, pero como estábamos de viaje, andábamos con un power bank o un cargador externo de batería. Recuerdo exactamente, era un Sony, era plateado. Era bastante gordillo porque viajábamos bastante en esa época y necesitábamos siempre tener todo cargado en caso de que no nos perdiéramos, en caso de que, por ejemplo, en Japón que no entendieran el idioma literalmente. Y en ese caso, en la mitad de la rotonda, cuando ya vamos girando, se nos cae el power bank. Yo lo primero que hago de reacción es frenar, pero imagínense por un segundo en su mente esta imagen. Estoy en una rotonda donde se conduce de manera inversa a lo que siempre hemos conducido y en un país o en una ciudad donde pueden pasar cientos, si no miles de motocicletas en un espacio muy reducido de tiempo. Y yo y mi esposa frenamos y estamos en medio de esa rotonda. ¿Qué creen que puede haber podido pasar? Muy complicado, obviamente la respuesta y la reacción rápida fue que ella se bajó para poder recogerla y yo me alejé y me orillé. Pero imagínense lo que pasa por la mente tanto de ella como mío en ese momento en el que están pasando miles de motos, o sea, es que literalmente fueron miles. Yo me parqueo, pude haber hecho un video en su momento que no lo hice y van a ver que pasaron miles de motos, pasan miles de motos por ahí. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Es más, nunca se me va a olvidar porque detrás de nosotros venía un vehículo que frena y nosotros, o bueno, mi esposa que lo estaba buscando porque yo simplemente miré hacia atrás y estaba viendo qué estaba pasando, no encontraba el powerbank, no lo encontrábamos, o sea, de tantos movimientos que había, de tantos vehículos y ella miraba al suelo y no lo veía, o sea, ni siquiera lo veíamos aplastado, ni siquiera lo veíamos en ningún lado. Hasta un momento en que mi esposa mira y el powerbank quedó a esta distancia de la llanta del carro. O sea, imagínense el carro acá, la llanta se detiene y el powerbank queda acá. Se agacha, lo recoge y nos montamos y seguimos. ¿Cuál es la moraleja de esta historia y por qué la estoy compartiendo con ustedes?
Cuando manejas una moto debes estar preparado para cualquier tipo de situación y aún así tu cerebro debe estar siempre activo, siempre dispuesto a reaccionar o a accionar algo que nunca ha puesto a prueba. En ese momento que fue, yo no podía haberme parqueado y quedado ahí estacionado, yo no podía haber bajado la patilla y dejar la moto ahí. Pero también otras personas dirán, pero qué irresponsable, usted dejó a su esposa en la mitad de la rotonda que pasara. Son microsegundos en los que tienes que reaccionar, en los que simplemente tienes que mirar hacia ciertos lados, tienes que ver qué está pasando en tu entorno, tomar una decisión y actuar. Porque muchas veces también el no actuar te pone en más riesgo que el actuar aunque no sepas qué va a pasar. En este ejemplo que les comparto, yo decidí salir de la rotonda y abrillarme lo más rápido posible, aunque había cientos de motocicletas pasando. Yo me voy lentamente y me voy brillando para quedar lo más cerca posible y darle pues obviamente prioridad a después poner atención a qué está pasando con mi esposa. Pero es que son microsegundos. Y pasa lo mismo cuando manejas tu moto. Sea por competición, sea por el día a día, sea incluso por un hobby. Va a haber un factor en el ambiente o en tu entorno que lo pueda cambiar todo. Y si tú no tienes esa capacidad de conectar tu cerebro con tu cuerpo para reaccionar de la manera correcta, es que las probabilidades del accidente son muy altas. ¿Por qué son muy altas? Porque hay cosas que ya tenemos como en piloto automático que llamamos, que no están o no juegan a nuestro favor. Déjenme en los comentarios, de hecho, si a ustedes no les ha pasado que en una situación en la que se asustan, lo que primero van a hacer es bloquear con el freno delantero 100%. No está mal, el freno delantero nos detiene, el trasero nos estabiliza, pero hay que tener mucho cuidado porque es que el freno es una herramienta hidráulica y lo que hace es que multiplica la fuerza. Yo hago una fuerza en los dedos, en la manigueta y eso lo multiplica hacia el freno del disco de adelante. Si ejerzo mucha fuerza por el susto, obviamente me voy a caer, se me va a parar la moto. Por el contrario, si voy muy lento y freno, se me va a caer la moto. Todo eso nuestro cerebro ya lo debe tener memorizado y eso solo se consigue con la práctica. ¿Cuál es el principal punto de mejora que yo veo en todo motociclista? La práctica no la haces en la calle el día a día. Eso se llama experiencia y la vas adquiriendo. Pero si tú verdaderamente quieres no poner en riesgo tu integridad, ni la de tu moto, ni sufrir un accidente, tú tienes que sacar un espacio en el que practiques y desarrolles esa memoria muscular de cómo tu cuerpo va a reaccionar ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque listo, digamos, no, es que miren, yo me las sé todas. Yo salgo en mi moto y es que yo controlo todo, entonces yo todos los días monto en moto. Monto cuando llueve, monto cuando hace sol, monto en playa, monto en montaña. ¿Para qué me voy a poner a practicar aparte? Nuevamente, factores que marcan la diferencia. Cuando tú vas en tu moto en el día a día, vas con un objetivo en mente ya fijado. Es decir, ya tienes cierta parte de la capacidad de tu cerebro ocupada, porque vas pensando en, esta es la carretera más rápida para llegar, ¿qué voy a hacer cuando llegue? ¿Será que cuando llegue hay parqueadero? Uy, ¿verdad que se me olvidó esta reunión? Uy, voy sobretallado. No, miren que los zapatos no los he limpiado. Todo eso va maquinándose en nuestro cerebro cuando vamos manejando la moto en el día a día. Y sí, el cerebro es una máquina increíble, pero ¿por qué no hacemos las pruebas cuando tenemos 100% la disponibilidad de las capacidades? Miren, con 20 o 30 minutos que ustedes hagan un sábado o un domingo en un ambiente controlado, es muy fácil, no necesitan ni siquiera conos, pero bueno, los conos les ayudarían muchísimo por una referencia. Prueben las frenadas, conozcan su motocicleta, conozcan sus habilidades, conozcan sus reflejos. Controlen en un ambiente controlado, valga la redundancia, cómo van a reaccionar. No, es que yo nunca he pasado en mi moto de 100. Listo, búsquense una recta donde no haya tráfico, donde no tengan el estrés del día a día. Pasen de 100 y vean cómo frenan. Todo esto se puede mejorar. La memoria muscular es algo que nos va a permitir reaccionar cuando no tenemos otra opción que reaccionar. Así que por eso quería compartirles la historia. Nos pasó en Tailandia, me pasó en Tailandia de hecho, y no tienes tiempo de pensar. Tienes cientos de motos pasándote al lado como literalmente avispas y tienes que tomar una decisión que puede salvarte o ponerte en una situación de riesgo.